Anoche estuvimos juntos disfrutando con el deleite que Dios ha diseñado para nosotros la porción que se llama Jueces. Es una porción preciosa del libro de Deuteronomio, Shoftim. Y realmente fuimos bendecidos, muy aclarados, muy edificados. Una porción tan profunda que no revisamos más de lo que podíamos en el tiempo que usamos. Y hoy quisiera eh, tomar como punto de referencia para compartir lo que está en mi corazón, una parte de esa porción de Choftim, de jueces, que es Deuteronomio 17:14 en adelante. Lo leo. Dice, cuando entres en la tierra que Achén tu Dios te da, y la tengas en posesión y habites en ella, y digas, quiero poner sobre mí un rey, como todas las naciones que están en mis alrededores. Solamente podrás poner rey sobre ti a aquel que Achén tu Dios haya escogido. Pondrás por rey sobre ti a uno de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo, solo que él no aumente para sí caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para multiplicar caballos. Porque Achén nos ha dicho, no volveréis nunca por ese camino. No aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata y oro. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley, de esta Torá, en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Chen su Dios, guardando todas las palabras de esta Torá y de estas promesas para cumplirlos, a fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días. Si tienes tu Biblia de papel, yo te animo a que subrayes esa frase que yo tengo resaltada con negrilla en rojo y en ese recuadro, para que él y sus hijos prolonguen sus días. Una de las bendiciones de caminar con el Señor, que es una promesa resultante de obedecer sus cercos de protección, sus mandamientos, es largura de días, largura de días. Y aquí, como parte de esa porción preciosa llamada Choftim, esta sección del libro de Deuteronomio está enfocado en el liderazgo de Israel. Por eso hablábamos anoche de los jueces y de la justicia. Pero aquí en particular, la escritura se refiere al momento en que Israel quisiera tener un rey como todas las naciones. Y están los mandatos, las directrices para saber escoger un rey. Y bueno, las condiciones eran varias, pero también habían una serie de restricciones. Dice solo que él no aumente para sí caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para multiplicar caballos, porque Achén nos ha dicho, no volveréis nunca por ese camino, que no aumente para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe,
ni acumulará para sí mucha plata y oro. Y bueno, le indica que tiene que, al sentarse sobre su trono en el reino, tener una copia de la Torá y la tendrá que tener consigo y leerla todos los días de su vida. Y qué precioso el resultado, a fin de que aprenda a temer a Hachén su Dios. Y todo eso con un propósito tan maravilloso, para que él y sus hijos prolonguen sus días. Y me ha parecido pertinente, a partir de este texto tan poderoso, tan hermoso, tan directivo, con tanta salud preventiva, pues pensar en aquel hombre que llegó a ser tan grande mientras pudo guardar la escritura y que en un momento de su vida desafortunado para él y también desafortunado para toda su genealogía a partir de él, pues desobedeció precisamente uno por uno de los detalles que están aquí. Y tal vez vivió la época más decadente de su historia, porque tuvo momentos tan sublimes de gloria como cuando escribió un cántico al Mashiach llamado el Cantar de los Cantares, como era el tiempo de su amor apasionado por el Señor. Luego se volvió muy directivo con el libro de los Proverbios y dio tanto consejo y sabiduría, pero luego, y quisiera que revisáramos algunos detalles esta tarde, hablando como padre, como abuelo, como pastor, para que le demos valor a lo que el Señor le da valor, a los eduyots, los testimonios. Recordemos que una expresión de la palabra son los testimonios, y los testimonios son medicina preventiva. Y entonces, este hombre llegó al punto de su necedad al violentar tantas directrices del Señor. Quisiera compartir esta pantalla que tengo aquí. Espero que la estén viendo. Con esta promesa, que es el cierre de esa ordenanza. El cierre de la ordenanza que acabo de leer para los reyes indica que el propósito de esa ordenanza es para que tus días, los míos, los tuyos, los de nuestras generaciones, se prolonguen en la tierra. Pero hablando de las cosas que la palabra indicaba que no nos amontonemos de ellas, ¿en qué momento un hombre tan excelso, ejemplar y maravilloso como Sholomo, Salomón, perdió el balance? ¿Cuál es, cuál es ese hilo fino, imperceptible, que no podemos ver? Esa línea divisoria, imperceptible, pero que existe, y la pasamos, y cuando nos damos cuenta, estamos lejos de los cercos de protección. Y con un corazón de padre, de abuelo y de pastor, quisiera que revisáramos algunos hermosos delineamientos de la escritura que podríamos llamar el secreto de la vida en balance, el secreto de la vida en equilibrio, porque hermanos, es tan fácil perder balance, es tan fácil perder equilibrio, es muy fácil, es imperceptible. No le bastó al hombre cuya vida testifica la historia, que fue el más sabio de los hombres que vivieron sobre la tierra. Y podríamos ver en qué momento él perdió el balance y se desbalanceó.
permítame la redundancia. Con esa promesa hay una palabra muy bella en la escritura, en hebreo, que indica equilibrio y justicia. Equilibrio y justicia. Y es fácil cuando nos desequilibramos, precisamente perder justicia, que era el tema central de la porción que revisábamos anoche. Equilibrio y justicia debe ser un objeto, un objetivo de nuestra oración. Por ejemplo, aquí tengo dos textos. El primero es Proverbios 11:11. Dice, balanzas, por eso estoy hablando de equilibrio, balanzas de engaño, o sea, balanzas desequilibradas, o sea, balanzas descalibradas, son abominación a Achén. Tal vez algunos de los que llevamos varios tiempo estudiando la Torá sabemos que la palabra abominación viene de un sentido hebreo que es perforar. Si tú tomas una hoja completamente blanca y la perforas, rompiste la integridad de esa hoja. Perforaste, abominaste esa hoja. Esa es la idea, la figura desde el pensamiento hebreo. Y cuando nosotros no podemos mantener el equilibrio, nosotros perforamos el nombre del Señor, porque nosotros representamos su nombre, porque la gente nos distingue y nos conoce como parte del pueblo en pacto con Él. ¿Y cuándo lo podemos hacer? Cuando perdemos equilibrio y entonces, a cambio de, como decía anoche la escritura, la justicia seguirás, entonces abominar el nombre del Señor y lo peor, no prolongar nuestros días de manera correcta en la tierra. Vuelvo y leo el texto. Balanzas de engaño son abominación, pero piedra, o sea, peso, cabal, balanza, cabal, que significa justicia, es su deleite. Recordemos que la palabra deleite es la palabra que se usa para el Shabbat. Así lo hemos aprendido. Y dice que al Señor le deleita cuando sus hijos, protegidos por la Torá, por la Escritura, vivimos cabalmente porque lo deleitamos a Él. Esto indica que nosotros necesitamos equilibrio y justicia en todas las áreas de nuestra vida. Y las áreas de nuestra vida son muchas, son de mucha índole, y en todas ellas la Escritura nos da valiosos mandamientos, preciosas promesas, para que todas esas áreas de nuestra vida puedan expresar armónicamente el equilibrio y por ende la justicia. Ese es el reto con el cual empiezo esta tarde esta porción de la enseñanza de hoy. En Deuteronomio 25, del 13 al 15, hay una hermosa exhortación y tiene una aplicación tan profundamente preciosa. Dice, imagínense en esta frase, no tendrás en tu bolsa pesas diferentes. Trasladémonos a una cultura agrícola hace más de 2700 años. No habían las escalas electrónicas que hoy usamos. No existían los códigos de barra. Las cosas, al hacer trueques, negocios, se pesaban en sistemas muy rudimentarios y entonces se usaban unas pesas que al ponerse sobre un plato, entonces al ir colocando productos sobre el plato vacío, llegaba el momento en que la balanza estaba equilibrada, o sea, era una balanza justa.
Pero el Señor nos está diciendo, esto es precioso, que no debiéramos tener pesas diferentes en nuestra bolsa, que no debiéramos tener una pesa grande y una pequeña. Dice, no tendrás en tu casa, ya nos trajo a la casa, medidas diferentes, una grande y una pequeña. A ver, ¿en qué momento en la casa, como esposo, como padre, como esposa, como madre, usamos una medida de peso grande y en qué momento esa medida de peso se vuelve pequeña? ¿En qué momento podemos ser tan relativos y desequilibrados? Y entonces el Señor nos está diciendo, no tendrás en tu bolsa pesas diferentes, no tendrás una pesa grande, no tendrás una pesa pequeña. ¿Qué indicaba esto? Que según la circunstancia, la persona podía caer en la trampa de usar la pesa grande y en otras, de manera desequilibrada, injusta y engañosa, usar una pesa pequeña. O sea que era muy relativo el tema de la justicia en el tema, en el asunto práctico. Y pensemos en nuestras casas, apliquémoslo a nuestra vida diaria. ¿Será que en nuestra casa a veces usamos una pesa grande y a veces una pequeña? ¿O será que, como dice el texto, tendrás pesa exacta y justa? Y ahí viene la promesa, mis amados hermanos, para que tus días se prolonguen en la tierra que Achén, tu Dios, te da. Esta tarde estoy hablando en miscelánea, tomando muchos textos que se conectan y se entrelazan en la escritura, porque ese es el poder de la escritura. Y entonces, esto me remite a Mateo 7, 24 al 27, una poderosa parábola del Mesías, donde hace un símil entre lo que son las cosas que construimos. Algunas veces nos equilibramos, otras nos desequilibramos. Y el Mesías está diciendo aquí, cualquiera pues, estoy en Mateo 7, 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Las circunstancias son muy diferentes en todos los tiempos. Puede venir lluvia, pueden venir torrentes, pueden soplar vientos y pueden golpearnos. Así es la vida. Pero cuando la casa está cimentada sobre la roca, que es Él, su palabra, los, los avatares de la vida, las circunstancias que son cambiantes, no llevarán a la ruina nuestra vida. Pero luego Él continúa con su parábola y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es evidente que tanto la casa sobre la roca como la casa sobre la arena son golpeadas por las mismas circunstancias. Para todos hay vientos, para todos hay torrentes, para todos hay lluvia y para todos hay golpes. Sin embargo, la diferencia entre la vida en equilibrio, la vida en balance, es que una casa se cae y la otra no. Esta mañana estaba pensando en este par de diseños. Me parece tan precioso el de la izquierda. Qué preciosa esa casa echando raíces sobre la figura de Israel, que es olivo.
y que el olivo echa raíces y que esa raíz es Yehoshua, el Mesías. Y se ve tan hermosa esa casa. Pero qué paradójica, contradictoria es la figura de la derecha, porque cualquier persona que trabaja en construcción ni siquiera necesita trabajar en construcción, necesita el sentido común. Entenderemos que una casa no se comienza por el techo. Una casa se construye primero por los cimientos, pero algunas veces podemos invertir, perder el balance, perder las proporciones y nos pasa lo de la figura. Y es un buen momento para que pensemos a la luz de la escritura que conocemos y para que nos evaluemos en la práctica, bien objetiva y real, cuál de las dos gráficas realmente representa nuestra vida. Y mirando la casa de la derecha, la vuelvo a poner aquí, tengo varias observaciones aquí. Es una vida aparentemente firme, pero sin fundamentos reales. Algunas personas se les ve muy firmes. A nosotros nos pueden ver en algún momento como muy sólidos, pero de pronto no tener fundamentos reales. Cualquiera que me oye y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Una aparente solidez, pero realmente no hay fundamento. Algunas veces nuestra vida puede tener apariencia de estructura, pero está mal fundamentada. Si el techo está en la tierra, la función se invierte y con el tiempo va a haber un colapso. Si eso ocurre, aparentemente la gente nos puede ver sólidos, pero nos falta el fundamento. También dice la escritura que algunos de nosotros tenemos apariencia de piedad, pero podemos estar negando la eficacia de ella. Pareciera que tenemos una doctrina con fundamentos celestiales y a veces nos sentimos muy felices y hasta ostentamos que conocemos la escritura. Pero el problema es que a veces no aplicamos los principios de la escritura. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo que algunos tienen apariencia de piedad, pero como no aplicamos, entonces estamos negando la eficacia de lo que podemos ostentar como conocimiento. Es decir, que solo el conocimiento bíblico no genera transformación real. La verdadera transformación real de nuestras vidas no es por conocer la verdad. La verdadera transformación ocurre cuando obedecemos. Por eso el Mesías dice, si supierais estas cosas, más felices seréis si las hiciereis. Hay algunas casas que tienen los cimientos como esta, pero el tema es que el cimiento no está en el lugar correcto. Obviamente que estamos haciendo uso de una metáfora. Hay un mundo al revés en el que nosotros nacimos, crecimos y nos estamos desarrollando. Y este mundo tiene un potencial muy grande de influenciarnos. No podemos minimizar la tremenda influencia del mundo. Y la verdad es que nosotros vivimos en un mundo al revés. ¿Por qué está el mundo al revés? Porque a lo malo se le llama bueno. Porque a lo bueno se le llama malo.
eso hace que el mundo esté al revés. Anoche, estudiando la porción, aprendíamos la diferencia entre las cosas justas y las cosas legales. Hay cosas que han llegado a ser legales en los países porque un parlamento las aprobó, pero no son justas. Y por eso vivimos en un mundo al revés, porque a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Por eso Isaías capítulo 5 versículo 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces, esa casa invertida nos muestra una sociedad desordenada que construye sus valores morales al revés, como esa figura del techo en la tierra y los cimientos en el aire, porque en la vida práctica podemos perder balance, podemos tener una piedra grande para un momento determinado, pero luego sacamos una piedra pequeña, retomando la figura de esa cultura agrícola de hace 3000 años de Israel. La pregunta es, ¿usamos siempre la misma piedra, el mismo criterio, o a veces bajamos las defensas y usamos una piedra más pequeña y entonces pues hay desbalance? Hay una advertencia profética que quiero compartir esta noche, esta tarde, que dice, si Achén no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esa figura que me pareció hermosa compartirla, de la casa de la derecha, con el techo hacia el piso, es la figura de lo que aquí está expresando la escritura de manera profética. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y es muy triste trabajar a veces con tanto empeño, pero no estar seguros que Achén está edificando la casa. Y el corolario de esto es que cuando se construye sin obediencia a la Torá, cuando se construye sin obediencia al Mesías, si el Mesías realmente no es en la práctica el fundamento de todas las áreas de nuestra vida, y lo precioso de la Escritura es que no hay área de nuestra vida que se quede fuera de la legislación de la palabra de Dios. Ustedes pueden pensar en las áreas que sean, la Escritura nos va a dar respuesta. Y el problema es que a veces el diseño humano de lo que estamos pretendiendo levantar se ve lógico, porque se ve lógico a la lógica del mundo, pero el tema es que está fuera del orden divino, porque la escritura está diciendo que si Él no edifica la casa, nosotros estamos construyendo en vano. Hay una hermosa palabra en el libro que estamos usando en este tiempo, el libro de Cogelet. Ese es un nombre hebreo que significa el congregador, que lo han titulado en español como Eclesiastés. Y Eclesiastés 3 del 1 al 8 dice que hay un tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Y el sabio, en este caso Salomón, enumeró 14 pares de cosas opuestas entre sí. Yo quisiera que la revisáramos aquí en Eclesiastés, en Cogelet, capítulo 3. Voy a leer del 1 al 8. Denme un segundo. Eclesiastés 3, 1 al 8. Esta es una máxima preciosa, espero que la estén viendo en la pantalla, que repite una serie de cosas que son opuestas entre sí.
y tienen que ver con el tiempo y nos hacen desbalancear. Nos hacen usar una pesa grande o una pesa pequeña en vez de usar siempre la misma pesa, como el texto que leímos al comienzo. Aquí dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Y aquí están las 14 cosas que enumera Salomón. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Bueno, entre el momento de nuestro nacimiento y el momento de morir hay un lapso, en algunos más largos, más largo y en otros más cortos. El Señor ha dicho que los más robustos llegan a los 70 y que aún los que llegan a los 80, su vida se vuelve una fatiga, pero en 80, 90 años hay un tiempo muy poderoso para vivir en balance. Hay tiempo para nacer y tendremos inevitablemente tiempo para morir. Cada uno de los que estamos aquí esta noche, esta tarde, está en una escala respecto del tiempo para nacer y el tiempo para morir. Hay tiempo para plantar y hay tiempo para arrancar lo plantado. Hay tiempo de matar y hay tiempo de curar. O sea, hay tiempo para la guerra. Hay tiempo de destruir y hay tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de lamentar y hay tiempo de bailar. Hay tiempo para esparcir piedras y hay tiempo para juntar piedras. Hay tiempo para abrazar y hay tiempo para abstenerse de abrazar. Hay tiempo de buscar y hay tiempo de perder. Hay tiempo de guardar y hay tiempo de desechar. Hay tiempo para romper y hay tiempo para coser. Hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. 14 cosas que son opuestas las unas de las otras, mostrando que la vida se debe vivir en sus distintos tiempos, aprovechando bien el tiempo. Y con esto en mente, pensando ya como un abuelo de 72 años que voy a cumplir, pienso que nosotros necesitamos reconocer el reloj en el que cada uno de nosotros está viviendo. Porque si miro en detalle las familias de la congregación, hay hermanos que tienen hijos que están terminando su high school, hay otros que tienen hijos que están todavía en la escuela primaria, hay otros que tienen hijos que están terminando su educación universitaria y hay algunos de los miembros de la congregación que ya están en su edad productiva entre los 25, los 40, que tienen hijos que están levantando, que tienen que asegurar el futuro de ellos. Hay otros que están ya entre los 45 en adelante que están trabajando seguramente por el momento en que tendrán que dejar un legado, tendrán que retirarse. Y hay otros que ya estamos en la, en la edad, en la edad de más allá del retiro. Pero es hermoso, y voy a volver a mi pantalla de PowerPoint, entender que todo tiene su tiempo para que no perdamos balance. La pregunta es si cada uno de nosotros sabe valorar, evaluar y ubicarse en el tiempo que está viviendo, y lo sabemos vivir usando la misma medida siempre, el criterio del Señor. Yo quisiera compartir algo muy importante que me ha conmovido mucho pensando en ello. Estaba yo hablando de que el rey Salomón perdió el balance siendo tan sabio. Yo les quiero animar a que revisemos dos textos aquí. A esta diapositiva le he puesto por título: El uso de nuestro tiempo habla en silencio. Cuando el tiempo es usado, las personas que están a nuestro lado valorarán
¿Qué son las cosas que nos animan? Realmente, ¿cuáles son nuestros valores? Y me anima tanto estudiar en la escritura el testimonio de hombres que con el uso de su tiempo, pues modelaron bien y otros no lo hicieron. Y estaba esta mañana revisando la escritura precisamente respecto al rey Salomón. Quisiera leer aquí cómo el uso del tiempo en la vida de Salomón habló en silencio. Vamos a comparar aquí esto. Primero de Reyes 6, 37 al 38. Este fue, hermanos, la época dorada del rey Salomón. Escuchen aquí. Primero de Reyes 6, 37 al 38. En el cuarto año de su reinado, se pusieron los cimientos de la casa de Achén, del templo, en el mes de Sib, es un mes hebreo. Y en el 11º año, tomen la cuenta, en el cuarto año y en el 11º año, en el mes de Bul, el mes octavo, fue acabada la casa de Adonai, el templo, el primer templo, en todos sus detalles y conforme a todo su diseño. Y de una manera preciosa, la cronología de la escritura dice, y la edificó en 7 años. Qué cosa más hermosa. Estos fueron los años dorados del rey Salomón. Invirtió 7 años de su vida con un diseño que le dejó su padre, David, con unos recursos que dejó su padre, David, con una capacidad administrativa que Dios le dotó y se dedicó hasta el momento en que terminó la construcción del templo de Jerusalén y su dedicación cuando la gloria del Señor descendió y prendió el fuego del altar y los cantores de Israel no podían entrar al santuario porque era imposible, porque la gloria de Dios llenaba ese lugar. Qué hermoso ocupar tu vida y la mía para que el Señor llene con su gloria lo que hacemos. Qué 7 años maravillosos de un cómputo exacto que hablaban de los valores del rey Salomón. Pero quisiera que leyéramos en el mismo libro de Reyes, ya en otro capítulo, algo que establece una contradictoria paradoja. Dice aquí la casa de Salomón, el palacio real y el complejo administrativo, primero de Reyes 7:1. Después, o sea, cuando terminó de edificar el templo, edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Solamente para que piensen, hermanos, Salomón le dedicó 13 años a la construcción de su casa, mientras que solo dedicó 7 años a la construcción del templo. ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos? Si retomamos el texto del comienzo, ¿será que para este tiempo Salomón cambió la piedra que tenía en la bolsa para medir sus prioridades? ¿Será que construir su propia casa era más importante que construir el templo? Este complejo incluía el propio palacio de Salomón, un salón del bosque en el Líbano, ahí están los textos, también un salón imponente que era el salón del juicio, y lo más triste y denigrante de un rey que estaba desobedeciendo lo que nombramos al comienzo, la casa para la hija de Faraón. 13 años. Cuando vamos a Israel y subimos a Megido, los guías nos llevan a las ruinas porque solo son ruinas.
de estos complejos y también de las caballerizas de Salomón. Era un comerciante en caballos, se llevó por delante la instrucción de la Torá para traer caballos de Egipto y comenzó en un proceso a perder balance, a perder equilibrio. Este fue el tiempo más oscuro de su vida. Se cree que la escritura del libro Eclesiastés es como la historia de su arrepentimiento porque descubrió que había perdido de vista la sabiduría de Dios y el equilibrio. Pero qué tan fácil es que me pase a mí esto, que te pase a ti esto, que en una semana normal, que en un año normal, yo invierta el doble de tiempo en ciertas cosas y que doble mi esfuerzo para lo perecedero, mientras que a lo imperecedero le dedico menos. Por alguna razón del amor de Dios, estos testimonios están aquí en la Escritura. Nos cuesta mucho trabajo diferenciar nuestras necesidades de nuestras prioridades. Y con ese panorama que hice al comienzo de los distintos grupos de edades de hermanos en la congregación, me tomé esta mañana el trabajo de hacer este cuadro. Coloqué aquí una etapa de edad, las prioridades para esa etapa, las necesidades básicas de desarrollo para esa etapa y las prioridades espirituales. Coloqué a adultos jóvenes, esos jovencitos entre los 18 y los 25 años que pueden estar estudiando o recién egresados, pues tienen prioridades como finalizar sus estudios. En esa época de la vida es muy importante definir los propósitos vocacionales y es muy importante que hayan padres que ayuden a esos jóvenes a afianzar su identidad personal. Esas son las prioridades para un joven entre 18 y 25 años. ¿Y qué necesidades básicas tiene esta persona de 18 a 25? Bueno, necesita mentores espirituales maduros. Por eso la Escritura dice, estas palabras que yo te ordeno estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Esto nos evalúa tanto a los padres como a los jóvenes. Realmente nosotros podemos confiar que hemos hecho un buen trabajo de mentoría espiritual para nuestros hijos, que hemos hecho un trabajo en un mundo de tanta confusión, porque los jóvenes necesitan afirmar su identidad. Si algo requiere un joven de esos años es un discipulado firme. En Eclesiastés mismo, en Cogelet, el rey Salomón dice, acuérdate del Creador en los días de tu juventud. Y ese joven requiere una comunidad espiritualmente saludable. Esas son las necesidades de un joven en esos años. Y la prioridad espiritual es el momento para que ese joven se fundamente en la palabra. Y los dos más importantes aspectos prioritarios de un joven de esa edad se llaman pureza. La mayoría de los jóvenes en esa edad pierden la pureza porque no conocen la escritura, porque sus mentores en alguna manera no les dieron o les modelaron, pero un joven sí que requiere pureza y dominio propio y aprender a escuchar la voz del Señor. Pero también tenemos hermanos que ya son adultos, que están en etapa productiva, entre 26 y 40 años, y que están en una etapa formando familia y todavía algunos trabajando su carrera. ¿Qué prioridades tiene una persona de estas? Necesita urgentemente la estabilidad económica. Es en este tiempo que se construye el futuro. Necesita enfocarse correctamente en la crianza de los hijos. Y el más grande desafío, necesita mantener el equilibrio entre la familia y el trabajo.
Por eso partimos de la expresión todo tiene su tiempo. ¿Qué requiere una persona de esta edad? Te requiere un apoyo matrimonial. La congregación debe proveerle palabra de Dios para levantar su matrimonio. Muchos en esas épocas están o recién casados o ya están viviendo las primeras crisis de ajuste de la relación y necesitan apoyo matrimonial. Necesitan una guía en la crianza de sus hijos que comienzan a nacer, una guía con valores escriturales. Y lo más precioso, necesitan una red de familias de otros creyentes. He allí la importancia de la familia espiritual. La escritura dice, compañero soy yo de los que aman y obedecen tus mandamientos. El tema es que muchas personas de esta edad no cultivan relaciones entre creyentes y cultivan relaciones donde no hay un modelo, un amigo que estimule lo que él necesita. ¿Cuál es su prioridad espiritual para una persona entre 26 y 40 años? Saber cómo instruir a los hijos. Deuteronomio 6 del 6 al 7. Escucha, Israel. Necesita dar testimonio laboral, necesita estar afianzado en los valores de la escritura. Pero ese hombre, esa mujer en esa edad, para que no le pase lo del rey Salomón, que dedica la mitad del tiempo a lo que tiene valor eterno, necesita darle prioridad al reino de Dios. La escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y he tratado de hacer este cuadro porque yo sé que estoy en el punto cuarto y mi reloj no es el reloj de mis hermanos. No es el reloj de mis hermanos, yo tengo ya otro reloj. Pero esto es un llamado para ustedes que tenemos varios matrimonios hermosos en estas edades. Y ahora tenemos el tercer grupo de los adultos mayores, los adultos maduros. Esos hermanos están entre los 41 y 60 años. Tenemos varios aquí. Y es el tiempo de fortalecer el legado. Es el tiempo de trabajar el propósito para el cual vivimos aquí. Es el tiempo donde las prioridades de la vida implican consolidar lo edificado. Ya los hijos en la mayoría de estos casos se han ido. Ya nuestra responsabilidad es solo de apoyarlos. Y también es un tiempo para servir a otros. Si hacemos esto, la figura de la casa con el techo hacia el piso no va a ser la nuestra. Necesidades básicas y de desarrollo para estas personas, como nunca en estas edades, las personas necesitan un sentido de propósito eterno, lo que es evidente que el rey Salomón perdió en esa edad. Perdió el sentido de propósito eterno. Y si es hermoso, una persona en esa edad necesita usar espacios para enseñar y guiar a otros. Es un momento hermoso para mentorizar a otros. Es un momento hermoso para dar un acompañamiento a las generaciones que vienen de atrás. ¿Y saben qué dice la escritura? En Tito 2, del 2 al 5, dice que esas personas necesitan ser columnas y ejemplo. Necesitan ya mentorear generaciones, necesitan profundizar en la Torá. No está bien que una persona en ese rango de edad que lleva tiempo caminando en el Señor esté flojo en la escritura. No, algo está mal. No está bien que una persona en ningún momento de nuestra vida esté fatigado como para no poder participar de tiempos de oración, de tiempos de convocatorias. Y el último grupo lo he colocado aquí como adultos mayores, de 61 para hacia allá. Estamos caminando hacia el retiro o hacia una vida más pausada.
Hay una frase muy preciosa que debemos abrazar. Necesitamos comenzar bien y terminar bien. Pidámosle al Señor gracia para terminar bien. Algunos comienzan bien, pero terminan mal. El rey Salomón terminó bien, comenzó bien, pero terminó mal. Ustedes saben que la línea genealógica del rey David, nadie representó la línea ascendente hacia el Mashiach, porque la profecía en Jeremías indica que ninguno de la genealogía del rey Salomón se sentaría en el trono de Israel a partir de uno de los hijos del rey, de unos bisnietos del rey. Perdió, terminó mal. Afortunadamente se arrepintió. Entonces es bueno tener este panorama. ¿Qué necesita? ¿Cuál es la prioridad para una persona en estos años? Tenemos algunos hermanos ya en edad de retiro, al menos trabajándolo, al menos acercándose, otros ya están retirados. Y es un tiempo de reflexión, es un tiempo precioso para transmitir el legado, es un tiempo muy importante para tener buena salud, es un tiempo muy importante para mantener saludables vínculos familiares. Cuando la escritura habla de los ancianos, son las personas de mayor honor en la familia. Es el tiempo del ministerio de sabiduría para bendecir a otros. La experiencia que el Señor nos ha dado, los errores que hemos cometido, la manera como nos hemos arrepentido, la manera como Dios nos ha restaurado, es un legado que tenemos que entregar a las generaciones. ¿Qué es lo que necesitamos las personas más allá de los 61? Necesitamos reconocimiento y honra. Disfrutamos de los nietos, disfrutamos de los discípulos, disfrutamos de las personas que nos dicen, tu consejo en tal época me bendijo. Necesitamos del nieto que nos diga te amo, pero necesitamos una comunidad espiritual con la cual podamos interdepender. Necesitamos un sentido de utilidad. ¿Y cuál es la prioridad espiritual para un hombre en esta edad? Ser consejero sabio, tener un sólido ministerio de oración e intercesión. Y lo más precioso, enseñarnos a confiar hasta el final. La escritura está llena de promesas, hermanos, pero nosotros tenemos que ver en qué reloj nos estamos moviendo. Hay un tiempo para todo, mis hermanos. Hay tiempo para todo. Ese es el llamado para no perder el equilibrio. Que no nos ocurra el despropósito y el desbalance que queda como un testimonio maravilloso del rey Salomón. Quisiera en el tiempo que me queda compartir un texto de la escritura que está en Proverbios 27, del 23 al 27. Estoy compartiendo una panorámica muy integral esta tarde, pensando en las muchas generaciones, las muchas edades, la riqueza de la familia espiritual que tenemos. Y el Proverbio, capítulo 27, versículo 23 al 27, dice, observa bien el aspecto de tus ovejas. Fíjate en tus rebaños, porque no para siempre son las riquezas, ni la corona de edad en edad. Apunta la hierba y aparece el retoño, y la hierba de los montes es segada. Las ovejas te dan vestido, los cabritos el precio del campo, las cabras leche para tu alimento, para alimento de tu casa y el sustento de tus criadas. Hermanos, si nosotros podemos usar esta preciosa joya para extractar
4 principios aquí para vivir sin perder el equilibrio. El versículo 23, por supuesto, esto fue dado a una cultura 100% agrícola pastoril en el Israel bíblico de hace 2800 años. Cuando la escritura dice, observa bien el aspecto de tus ovejas y fíjate en tus rebaños. La escritura, nosotros no vivimos hoy como vivía Israel en el tiempo de Salomón o de David. No somos una cultura pastoril, pero los principios siguen siendo los mismos. Cuando dice observa el aspecto de tus ovejas, fíjate en tus rebaños, está diciendo que hay tiempo para ser diligentes. Un principio de vida para que no se nos desequilibre la vida, para que todo lo pesemos con la misma pesa, se llama diligencia. Y necesitamos el cuidado constante. Esa es la enseñanza espiritual de la diligencia. El cuidado constante de lo que Dios nos ha confiado. Y entender que lo que Dios nos ha confiado es mucho más valioso que una ganancia momentánea. Porque Dios nos ha confiado según los distintos niveles de edades. Nos ha confiado esposa. Y no puede ser que no tengamos un buen tiempo de calidad para nuestra esposa, para orar, para estudiar, para pastorear a otros. También nos ha confiado hijos y a otros nos ha confiado nietos. La diligencia es muy valiosa porque hay cosas más valiosas que la ganancia momentánea. Pero también nos dice que no para siempre son las riquezas, ni la corona de la edad en la edad. La corona en la escritura son las canas, mis amados, el kéter. Dice que no son para siempre las riquezas, que la corona, la honra, no pasa de generación en generación. Y por eso la escritura nos enseña que no pongamos nuestra seguridad ni en riquezas ni en posición, porque solo lo que se cultiva espiritualmente permanece. En algún momento de la vida de Salomón, él usó la piedra equivocada. Terminó mal. Solo lo que se cultiva espiritualmente permanece. El proverbista continúa en el verso 25 y 26 y dice, apunta la hierba, aparece el retoño, y la hierba de los montes es segada. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cultivar, hay tiempo para cegar. Eso es lo que está diciendo aquí la escritura. Hay ciclos de provisión. Dice, las ovejas te dan vestido, los cabritos el precio del campo. Hay un orden natural establecido por Dios. Dios nos estableció con dones, con talentos, con habilidades, pero está diciendo que la bendición requiere trabajo, requiere fidelidad, requiere acción, pero requiere balance. Y qué precioso como termina el verso 27. Dice, las cabras, está hablando de provisión, leche para tu alimento, para alimento de tu casa y el sustento de tus criadas. Y es precioso porque aquí hay un balance, aquí hay un equilibrio. Está diciendo que el fruto del trabajo no es solo para uno mismo, sino para bendecir a otros. Porque Hachén da con un propósito. Hachén da para que nosotros bendigamos a otros, para que nosotros seamos generosos. ¿Cómo me bendice a mí entender el equilibrio de la escritura? Me gustaría revisar para terminar en oración y evaluación. Proverbios 30 del 7 al 9. Es una
oración maravillosa. Debemos hacerla siempre. De muchas maneras debemos orar en este sentido. Proverbios 30, del 7 al 9, lo tengo parcelado aquí en este gráfico. Comienza aquí donde está mi cursor. Dos cosas te he demandado. Dos cosas te está pidiendo este hombre al Señor. Dos cosas. Pidámosle al Señor estas dos cosas. Y luego le dice, no me las niegues mientras viva. Dos cosas, por favor, no me las niegues. Y la primera le dice, aparta de mí la falsedad y la mentira. Esta debe ser una oración de nosotros. Para que siempre pesemos con el mismo tamaño de piedra. Porque cuando pesamos con una piedra más de menos peso, de pronto estamos cayendo en falsedad y mentira y en hipocresía. Y este rey le está diciendo, por supuesto que este no fue Salomón, está diciendo, aparta de mí la falsedad y la mentira. Es la primera petición. Y luego le hace la segunda petición. En todo este panorama que hemos visto esta tarde, esta petición no debe faltar en nuestro corazón. Dice, no me des pobreza ni riquezas. No me des pobreza ni riquezas. Y luego le dice, manténme del pan necesario. Y hay cantidad de figuras en la escritura. El maná cayó 40 años todos los días. Y dice la escritura que no le faltaba al que recogía menos, ni al que recogía más le sobraba. Y a nosotros nos cuesta perder el equilibrio de entender qué es lo necesario. Manténme del pan necesario. La escritura dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Pero esa línea fina, imperceptible, que la pasamos porque vivimos en un mundo que nos bombardea y queremos más porque el ojo no se cansa de ver, el oído, el ojo no se, el ojo no se cansa de ver y el oído de escuchar. Y entonces escuchamos tantas propuestas que van más allá del pan necesario y cautivan el corazón porque pesamos con la piedra equivocada. Manténme del pan necesario. ¿Qué será en la mente de Achén el pan necesario? Y luego dice, con una sensatez y una lógica espiritual muy hermosa, si me das riqueza, resulta que me harto y te niego y digo, ¿quién es Achén? Porque me lleno de autosuficiencia, de orgullo. Eso fue lo que perdió al rey Salomón. No sea que harto, lleno. Saben, hermanos, hay una palabra que he escuchado recientemente en labios de una persona y es muy filosófica, pero tiene mucho de verdad. La palabra dice, la pobreza amansa. Porque cuando una persona es pobre y no tiene los criterios de la escritura, se vuelve mansa de manera equivocada y lo manipulan por un mendrugo de pan. Pero luego la misma palabra dice, la pobreza mansa y la abundancia cansa. No es sino que miremos la cultura norteamericana y nos demos cuenta cuánto la abundancia cansa y cuánto esta nación y gran parte de las personas que no tienen la escritura no saben qué hacer con la abundancia. Por eso el rey Salomón dice, no sea que harto te niegue y diga, ¿quién eres tú? Oh, que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Adón, de mi Dios. Con esto en mente, mis hermanos amados, me gustaría que nos preparáramos para orar. No somos todos iguales respecto del reloj.
no estamos en el mismo tiempo. A uno nos está sonando el tic-tac de nuestro reloj de una manera, estamos en una edad. El tiempo de los unos no es el mismo de los otros. Las prioridades de unos no son las mismas de los otros. Los intereses de los unos no son los mismos de los otros, pero para todos hay tiempo para todo. Para todos hay tiempo de ocuparnos de lo incorruptible. No puede ser que porque estoy en edad productiva yo no tenga tiempo para escuchar a Dios. No puede ser que mi conocimiento de la escritura sea muy pobre porque es que no tengo tiempo. No puede ser. Tenemos que pedirle a Dios gracia y sabiduría. Quisiera que nos hiciéramos una serie de preguntas antes de orar. Yo las voy a ir haciendo, las he enlistado en este día y las vamos a escuchar en el silencio de nuestro corazón. A la luz de la escritura de esta tarde, estoy siendo consciente de la etapa de la vida en la que estoy. Soy consciente de las prioridades que el Señor espera de mí en este momento. ¿Qué espera de ti el Señor en este momento con 70 años? ¿Qué espera de ti el Señor en este momento con 60, 45, 50, 28? ¿Qué espera de ti? ¿Eres consciente que el Señor está esperando de ti, como le dice a los jóvenes, acuérdate del Creador en los días de tu juventud, antes de que los días sean malos, antes de que diga ya no tengo en ellos contentamiento? De una manera muy poética, la escritura dice antes de que me falten las piezas dentales, antes de que mis ojos estén oscuros, acuérdate del Creador. Estoy siendo consciente de la etapa en la vida en que estoy. Piensa, piensa, soy consciente de mis prioridades. Soy consciente de lo que Achen espera de mí en este momento. Y a la luz de esta pregunta, ¿qué aspectos de mi vida familiar, laboral, personal y espiritual necesito alinear con la prioridad espiritual que merece? Repito la pregunta. ¿Qué aspectos de mi vida espiritual, familiar, laboral, profesional, matrimonial necesito alinear con la prioridad espiritual de la etapa en la que estoy viviendo? La palabra de Dios es para preguntarnos. Esa es la casa que están arreglando. Agradeciendo el silencio. Pero venga, ¿sí la compraron? No, no la compramos, la compramos con todo cerrado, pero cuando quitamos los paneles estaban podridos. Espíritu Santo. Entonces están remodelándola todo. 15 minutos. Bueno, aquí sí. Pero es grande. Después compraron la casa de... No, no es tan grande. No. Sigo preguntando, pensando en esa casa invertida, pensando en los fundamentos incorrectos. Sigo pensando, preguntando, ¿sobre qué fundamento estoy edificando mi vida? A la luz de la escritura, ¿realmente puedo decir que estoy edificando sobre la roca, sobre Yehoshua? ¿O de pronto el Espíritu de Dios me está exhortando porque estoy edificando sobre la arena de mis propias fuerzas? Piensa,